Bueno, empecemos. ¿Qué práctica nos toca? La 3. ¿Cómo se llama? Solución de problemas y algoritmos. Muy bien, ¿y cuáles son los objetivos? Elaborar algoritmos correctos y eficientes en la solución del problema siguiendo las etapas de análisis y diseño perteneciendo al ciclo de vida del software. Ok, bien. Ya vimos un poquito del ciclo de vida del software. Esta práctica va a tocar varios puntos que ya vimos, pero vamos a llevarla a cabo y vamos a ver de qué nos acordamos y a ver algunas cosas nuevas. ¿Ok? Bien. Introducción. ¿La leyeron? Sí, ¿verdad? Bueno, dice que para solucionar un problema nos apoyamos en la ingeniería de software, ¿sí? Muy abusados. Ingeniería de software no es solamente programar, ¿ok? Tiene muchas más cosas relacionadas que tienen que ver sobre todo con el orden, con poner orden, con poner un proceso para poder hacer bien nuestros sistemas. Dice que es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software, ¿sí? Y tiene los métodos que están abajo, que dicen planeación y estimación de proyecto, análisis de requerimientos del sistema y software, diseño de la estructura de datos, codificación. Se parecen mucho a lo que ya habíamos visto en el ciclo de vida del software, ¿verdad? Ok. Como ven, la parte de ingeniería de software no es nada más la parte de codificación como tal vez uno se podría imaginar al inicio. La parte más importante es todo lo que viene antes para poder hacer esa codificación de una manera correcta. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el ciclo de vida del software. De nuevo, a ver, por favor díganme, recuerden, el paso de definición de necesidades, ¿qué se hace ahí? Se identifican los problemas. ¿Sí? Los problemas a resolver o las necesidades, ¿ok? ¿Qué se hace en el paso de análisis? Vamos a ver cómo los vamos a solucionar. No. Se establece qué se va a hacer. Ajá, se entiende el problema o la necesidad, se entiende y hay que tratar de entender qué, ¿sí? Es el qué. ¿De qué me están hablando? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué es lo que voy a solucionar? Recuerden, esa es la palabra clave. Es entender muy bien el qué. ¿Ok? Y recuerden que análisis significa separar. Ustedes van a resolver problemas complejos, muy complejos. Y la estrategia que van a seguir es separar el problema en otros más pequeños. ¿Ok? Eso es a muy grandes rasgos lo que tienen que hacer para resolver cualquier problema. Bueno, sigue la etapa de diseño. ¿Qué hay que hacer? Se genera el algoritmo. Ajá. En nuestro caso, de que estemos haciendo programas, se genera un algoritmo, ¿sí? Si yo fuera a construir una casa, ¿qué haría en ese paso? ¿Hacer los planos? Hacer los planos, ¿verdad? Si yo fuera a construir un avión, ¿qué haría en ese paso? Igual, ¿no? Así, igual, hacer unos planos, hacer todo, diseñar cómo va a estar el avión, ¿sí? Pero no me pongo a construir el avión, no me pongo a construir la casa, no me pongo a programar, ¿sí? Hago mi diseño. La palabra aquí, ¿qué es? ¿El qué? Diseñar. Ajá, pero ¿qué estamos resolviendo? ¿El qué? Antes resolvimos el qué. ¿Ahora qué es? El cómo. El cómo, ¿sí?
Ahora con sus conocimientos de ingeniería, ustedes dicen cómo se puede resolver eso, cómo se puede construir una casa, cómo se puede construir un avión, cómo se puede construir un programa, ¿ok? Sigue la etapa de codificación. En nuestro caso, cuando estamos construyendo programas, ¿qué hacemos en codificación? Se crea el programa. ¿Perdón? Se crea el programa. Se empieza a codificar. Sí, se programa, se utiliza algún lenguaje de programación para construir el programa. Bien, siguen las pruebas. ¿Qué hacemos en las pruebas? Nos aseguramos de que resuelva del todo el problema. Sí, que haga lo que tiene que hacer, que resuelva el problema, que resuelva la necesidad, que haga lo que se supone que tiene que hacer. Muy bien. ¿Qué hacemos en la validación? Cuando un usuario lo valida, Eso es, pero la validación es hacer pruebas con el usuario, ¿sí? Es mostrárselo al usuario y que él revise que efectivamente está haciendo lo que él espera. Bueno, ¿y el paso de mantenimiento y evolución, a qué se refiere? Como más a largo plazo. Tanto. ¿Perdón? A irlo mejorando con el tiempo. Así es. Comentamos que cuando un programa se utiliza, siempre nos van a estar pidiendo cosas nuevas, modificaciones y correcciones de algún error que se encuentre. Entonces esa es la etapa de mantenimiento y evolución, lo que da pie a que de nuevo comencemos con el ciclo, pues hay que recoger esas necesidades de cambio y hacer todo de nuevo, hacer el análisis, diseño, codificación, pruebas y validación de esa parte que se va a modificar, ¿sí? No significa que lo van a hacer de todo el sistema, sino de lo nuevo que les están solicitando. Díganme si hay dudas hasta ahí. no, maestro. ¿No? Bueno, ya saben de dónde salió este ciclo. Está en la práctica 3, ¿ok? Bueno. Aquí nos habla de solución de problemas y de la parte de análisis. Nos habla del conjunto de entrada y del conjunto de salida, ¿recuerdan? Tenemos que identificar cuáles son nuestros datos de entrada y cuáles son nuestros datos de salida, ¿sí? Eso nos va a ayudar a entender qué es lo que se tiene que realizar. Aquí hay un ejemplo y quiero que vean cómo lo definieron, ¿sí? Es una manera más formal de definirlo, pero es igual que la que nosotros utilizamos hace algunos días. Dice, problema, determinar si un número dado es positivo o negativo. Restricciones, el número no puede ser cero, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? El conjunto de datos de entrada E, así le estamos llamando al conjunto E, está compuesto por el conjunto de los números reales excepto el 0. A ver, ¿alguien me puede explicar qué dice ahí después de eso? Trae unos símbolos raros. E está contenido en R1, donde el número pertenece a E de menos infinito a infinito, excepto el 0. Ajá. ¿Y qué dice la nota? R1 representa el conjunto de los números reales de una dimensión. Ok. ¿Se entendió qué significa? Dice que el conjunto de datos de entrada es E, ¿sí? Dice que el conjunto de datos de entrada es E, y entonces los elementos de E, ¿qué son? Cada uno de los elementos, ¿qué son? Números reales. Números reales, ¿ok? Donde num pertenece a E, ¿qué es num?
el número de que ponen, ¿no? O sea, el número asignado, ¿no? Un número cualquiera, ¿sí? Que pertenece a E. Y va de menos infinito hasta infinito. ¿Qué significa eso? Que puede ser tanto negativo como positivo, excepto el 0. Ajá, muy bien. ¿Sí? Sí, tienen que lograr entender lo que está diciendo ahí, ¿sí? Y lo que está definiendo es cómo es E, ¿ok? ¿Cuáles son los datos de salida? Dice el conjunto de salida S, así le llamaron al salida S, está compuesto por dos valores mutuamente excluyentes. Un posible, fíjense, un posible conjunto de salida es 0 o 1, ¿sí? Que mi sistema me diga 0 o 1. También me podría decir verdadero o falso, sí o no, ¿sí? Lo que ustedes quieran, para indicar si el número dado es positivo o negativo. ¿Ok? A ver, ¿dudas ahí? No, maestro. ¿No? Bien. Problema 2. Obtener el mayor de dos números diferentes dados. Los números de entrada deben ser diferentes. Datos de entrada, el conjunto E, el conjunto de entrada E, está dividido en dos subconjuntos E y E'. El primer número, num1, puede adquirir cualquier valor del conjunto de los números reales, ¿sí? E. Sin embargo, el conjunto de entrada del segundo número, num2, es un subconjunto de E. Es decir, E' está compuesto por el conjunto de los números reales, excepto num1, ¿sí? ¿Por qué excepto num1? ¿Por qué no podemos meter el número 1? Porque no se puede repetir, ¿verdad? Porque deben ser diferentes. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos de salida? ¿Qué puede salir? Un número. Un número real, ¿sí? Cualquiera. Porque incluye los otros dos conjuntos que entraron, ¿ok? Ejemplo 3. A ver, este está bonito. Empieza ya a meterse un poquito más con cómo funciona la computadora. Y también en cómo piensan ustedes y cómo podrían resolver algo con la computadora. Problema, obtener el factorial de un número dado. ¿Se acuerdan qué es el factorial? ¿Lo han visto? Sí, maestro. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el factorial de 0? 1. 1. ¿Cuál es el factorial de 1? 1 también. 1. ¿Cuál es el factorial de 2? 2. 2. ¿El factorial de 3? 6. 6. ¿El factorial de 4? 6. ¿El factorial de 4? 24. 4. Ok. ¿Cómo se saca el factorial? Multiplicando el número del cual queremos obtener el factorial por todos los anteriores hasta llegar a 1, ¿sí? Y nada más por definición, el factorial de 0 es 1, ¿ok? A ver, ahí está una fórmula. Dice que el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, ¿verdad? Qué tramposos. Es igual a n por todas las multiplicaciones que vienen antes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, maestro. Es correcto. Dice, el número de entrada debe ser entero positivo o 0. ¿Ok? Estamos hablando en este caso de enteros. No puede ser negativo. Esas son las restricciones. Los datos de entrada es el conjunto de entrada E, dado por el conjunto de los números naturales o por el 0. ¿Sí? E pertenece a N1, donde num pertenece a E, de 1 a infinito, unión, el 0. ¿Sí? Incluyendo el 1.
Por eso tiene un corchete en vez de un paréntesis. Datos de salida, el conjunto de salida está conformado por el conjunto de los números naturales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué entra cuando queremos sacar un factorial? ¿Cuáles son los datos de entrada? Un número. Un Un número número entero. diferente ¿Sale? ¿Un número diferente de qué? de 0. No. Un También puede número ser el igual 0. o mayor que 0. Sí, solamente no puede ser que Negativo negativo. o decimal. ¿Sí? Vean, ahí dice U0, unión 0. ¿Sí? En los pasados decía menos 0, o sea, quitando el 0, pero aquí lo está uniendo. O sea que el 0 también vale, como entrada. ¿Sí? Bien. A ver, vayan pensando, ¿cómo programarían la computadora para que les resolviera esto? Para que les dé el factorial de un número. Yo le doy a la computadora un número y me regresa el factorial. Ok, hay que ir pensando, a ver, imagínenselo. Bueno, cuando hayamos terminado nuestro análisis, sigue nuestro diseño. En este caso es hacer un algoritmo, ¿sí? Dice que durante el diseño se busca proponer una o varias alternativas viables para dar solución al problema y con base en esto tomar la mejor decisión para iniciar la construcción. No nos vamos a construir de inmediato, ¿sí? Vemos las opciones que hay. Tal vez tengamos que hacer varios diseños. Vemos cuál es el mejor y después empezamos a construir. ¿Ok? Bueno, las características de un algoritmo, ¿se acuerdan? Preciso, definido, finito, correcto. Debe tener al menos una salida. Y esto que está aquí, pues ya es un poquito de más, ¿no? Debe ser sencillo y legible, si se puede. Eficiente, eso hay que buscarlo. Eficaz, que produzca el efecto esperado. ¿Ok? Las actividades para realizar la elaboración de un algoritmo se muestran en esta parte. ¿Sí? Hay que ver con qué datos se cuenta, cuáles son necesarios como valores de entrada, qué restricciones se deben tomar en cuenta. Se construye el algoritmo y se verifica. ¿Sí? Aquí hay dos errores, ¿los ven? Verificación del algoritmo. Ajá. ¿Y el otro? Construcción. Construcción del algoritmo, ¿verdad? Es nada más para que se den cuenta qué es, por qué es tan importante verificar las cosas, ¿sí? No es que se hayan equivocado. Bueno. De una forma de organizar nuestro algoritmo para empezar, que es útil para empezar, ¿sí? No siempre se puede aplicar, pero es muy útil para empezar, es dividirlo en tres: el módulo de entrada, el módulo de procesamiento y el módulo de salida. ¿Sí? En el módulo de entrada vamos a poner todas las instrucciones necesarias para obtener los datos, ya sea desde el teclado, desde un archivo, desde internet, como ustedes quieran obtener esos datos, ¿no? Sigue el módulo de procesamiento en donde hacemos las operaciones con esos datos. Y el módulo de salida que nos da los resultados. Los muestra en pantalla, los manda en un archivo, los escribe en un archivo, los manda por la red a otra máquina, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a hacer nuestros programas siguiendo este modelo un poquito al inicio para que vayan organizando y les sea más fácil hacer sus algoritmos, ¿ok? Vamos a entrar con la parte de algoritmos. Vamos con el problema 1, el de determinar si un número dado es positivo o negativo, ¿sí? Ahí está la solución. Fíjense,
Paso 1, solicitar un número real. 2. Si el número ingresado es 0, se regresa al punto 1. 3. Si el número ingresado es diferente de 0, se validan las siguientes condiciones. 3.1. Si el número ingresado es mayor a 0, se puede afirmar que el número es positivo. Si el número ingresado es menor a 0, se puede afirmar que el número es negativo. ¿Ok? Vean cómo son las instrucciones, lo que entiende la computadora, ¿sí? Vean cómo está de forma imperativa y con preguntas. Solicitar un número real es algo que le estamos diciendo a la computadora. Solicítale al usuario un número real, ¿sí? Y vean esto, es bien importante, el sí, ¿ok? Si una condición se cumple, entonces se hace algo. Si una condición se cumple, entonces se hace otra cosa, ¿ok? Es así que por medio de los datos, de la información que tenemos, podemos hacer que nuestro programa se comporte de una manera o de otra, fijándose en los datos, ¿ok? Las instrucciones que nosotros vamos a escribir en un programa no siempre se van a ejecutar todas y en la misma forma. Depende de los datos, depende de la información que estemos usando. Podemos hacer a veces una cosa y a veces otra con el mismo programa, dependiendo de las entradas de datos. ¿Ok? A ver, díganme si tienen duda con esto. ¿Se entendió el algoritmo? Sí, Sí, maestro. Sí, está sencillo. ¿Ok? Prueba de escritorio. ¿Sí? Aquí tenemos unas pruebas de escritorio donde hay 3 tablas, ¿sí? Son 3 pruebas. Vamos a hacer la primera para que se den idea de qué está pasando, ¿sí? Por favor, tengan a la mano ahí su algoritmo, ¿sí? Dice, paso 1, solicitar un número real. Eso va a pasar aquí en la primera tabla, ¿sí? Pusieron una columna que dice iteración. Esta es útil nada más para probar que está funcionando la primera parte en donde nos regresa al punto 1. ¿Sí? Lo importante es que ustedes pongan los valores y cuánto valen, las variables y cuánto valen, ¿sí? En este caso, ¿quién sería X? el número que se va a ingresar. El número que se va a ingresar, ¿sí? Y dice que nos están dando un número 5, ¿sí? Dice, solicitar un número real. Nos dieron un número 5, ¿sí? X vale 5. Fíjense, si el número ingresado es 0, regresa al punto 1. ¿El número ingresado es 0? No, No. Entonces, esto no se ejecuta, ¿sí? Esta instrucción que dice que se regresa al punto 1, no se va a ejecutar. ¿Ya vieron? Si una condición se ejecuta una instrucción. ¿Qué pasa si la condición es falsa? O sea, si no se cumple, ¿qué pasa? Pues no se ejecuta la instrucción. ¿Qué pasa si la condición es verdadera? Ah, pues entonces sí se ejecuta la instrucción. Es ahí en la parte a la que me refiero de que a veces las instrucciones no se ejecutan. ¿De qué depende? Del número ingresado. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense, esta instrucción no se va a ejecutar, la de regresar al punto 1. Entonces vamos a la instrucción 3. Si el número ingresado es diferente de 0, ¿el número ingresado es diferente de 0? sí, Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? se va a pasar
Se validan los dos de las siguientes condiciones. Se validan las siguientes condiciones, o sea, esta instrucción sí se ejecuta. Bien. Dice, si el número ingresado es mayor a 0, les pregunto, ¿el número ingresado es mayor a 0? Sí, Sí, mayor a Sí, cero. entonces, ¿esto se ejecuta o no? sí, Sí, sí se ejecuta porque el número ingresado es mayor a 0. Ahora dice, el número ingresado es menor a 0. ¿Eso es falso o es verdadero? falso. Falso. Entonces, ¿qué va a pasar con esta instrucción que está aquí? No se va a ejecutar. No se va a ejecutar. Ok, a ver, ¿dudas? ¿Vieron cómo está armado el programa? Hay órdenes y hay condiciones. Si pasa algo, entonces ejecuta la orden. Si no, no se ejecuta. ¿Ok? ¿Dudas? Díganme. No, maestro. No. Aquí está la prueba de escritorio. Dice que en la primera vez que lo intentamos nos dieron un 5 y entonces la salida es el número 5 es positivo. ¿Sí? Ok. ¿La prueba salió bien? ¿El 5 realmente es positivo? Sí, sale bien. Sí, Sí, eso es algo que ustedes tienen que verificar. A ver, vamos a hacer otra prueba. Empieza el programa y solicitamos un número. Me dan un -29. ¿Sí? Me voy otra vez acá. Solicitar un número real. Me dan un -29. ¿El número ingresado es 0? No. No. Entonces no se ejecuta la siguiente instrucción. Me voy a la 3. ¿El número ingresado es diferente de 0? Sí. Sí, voy a validar las condiciones. ¿El número ingresado es mayor a 0? No. No, entonces no se hace nada. ¿El número ingresado es menor a 0? Sí. Sí, entonces se puede afirmar que el número es negativo. Aquí dice, el número 29 es negativo. Esa fue la afirmación. Y se acabó el algoritmo. Ok, terminó la prueba. ¿Salió correcto? Me dieron este número y el programa puso esto. ¿Funciona? sí, Sí, parece que sí, ¿verdad? Hagamos otra prueba. Bien, empieza la prueba. Me dan un 0. ¿Qué pasa cuando me dan un 0? se regresa al punto 1. ¿Sí? Se regresa al punto 1. Por eso dice que hay otra iteración. Me vuelven a dar un 0. ¿Qué pasa? Lo mismo. Lo mismo, otra vez. Tercer intento. Me vuelven a dar un 0. ¿Qué pasa? Igual lo mismo. Igual, lo mismo. Cuarto intento. Ahora me dan un 100. ¿Qué pasa? Indican que el número es positivo. Ah, sí, pero lo que pasa es que empiezan a ejecutarse todas las demás instrucciones, ¿sí? Dice, si el número ingresado es 0, regresa al punto 1. No, no me regreso al punto 1. Y si no me regreso al punto 1, ¿con quién me sigo? Con la siguiente instrucción, ¿sí? Ese es el orden natural. Va la instrucción 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, así hacia abajo. A menos que haya alguna instrucción como esta, ¿no? Que dice que se regresa. ¿Ok? Y después de hacer todos los pasos con el número 100, en la salida aparece que el número 100 es positivo. Ok. ¿Funcionó nuestro programa? Parece que sí, ¿verdad? No dejó pasar los ceros y cuando le di un 100 me dijo que era positivo. ¿Sí? ¿Se entendió en qué consiste la prueba de escritorio? Todo esto lo hice a mano, ¿sí? Lo fui escribiendo a mano, siguiendo mi algoritmo y escribiendo en la tablita los valores de las variables que yo ocupo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo.
obtener el mayor de dos números dados, ¿sí? Aquí está el algoritmo. A ver, díganme. A ver, léanlo. Díganme si se entiende. A ver, Carlos Daniel, ¿anda por ahí? Sí, A ver, trate de explicarme qué pasó en la primera prueba de escritorio que está ahí abajo, la primera tabla. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ejecutándose el programa que está ahí arriba, el algoritmo que está ahí arriba? A ver, bueno, váyame diciendo paso a paso, ¿qué va haciendo el algoritmo? pues el número 1 solicitó el primer número real y se puso ahí donde está X. Ajá, suponemos que es ese, ¿verdad? Ajá. Y luego el paso 2. El paso 2 solicitó un segundo número real y se puso donde está Y. Ajá, ¿cuál fue el primer número que nos dieron? 5 y el segundo 6. Ok, muy bien. ¿Y luego qué pasó? Que, bueno, se ejecutó el número 3 para comparar si los dos números eran iguales y como no lo son, se pasó al 4. Muy bien. Sí, ahí, Y, ahí preguntó, hizo una comparación la computadora, ¿sí? Entre ujú. los dos números. Y como no son iguales, no se regresó al punto 2. Muy bien, y ahora se ejecuta la instrucción 4. Ok, ¿qué pasa en la instrucción 4? Ah, en el 4 se tiene que validar que los dos números sean diferentes y si es así, ya se puede pasar a los, ¿cómo se dicen subpuntos? 4.1, 4.2 Ajá, ¿sí? y pues, bueno, ya que se puede ¿Se pasar, validan las condiciones o no? sí, sí se validan. Ok. ¿Qué pasa en 4.1? Eh, en 4.1 se tiene que, bueno, se valida si el primer número es mayor al segundo. Ajá. Si no lo es, se pasa al 4.2. Y en el 4.2 se No, valida no, si el no. A segundo. ver, ahí hay un problema. A ver, si no lo es, ¿se pasa al 4.2? Ah, no, espere. Sí es correcto, sí, pero fíjese, sea lo que sea, si es verdadero o si es falso, al final se va a pasar al 4.2, ¿sí? Más bien lo que tenemos que decir es qué cosa va a pasar o qué cosa no va a pasar si se cumple la condición, ¿sí? A ver, si no se cumple la condición, ¿qué cosa no pasa? Que el primer número sea mayor. La de la afirmación, ¿sí? Lo que no pasa es que se puede afirmar que el primer número es el mayor, ¿sí? Eso es lo que no pasa. Fíjense, ahí la clave está en la palabra entonces, ¿sí? Entonces se hace algo, pero si la condición no se cumple, ese entonces no se va a ejecutar. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa en el 4.2? Bueno, dice que si se cumple que el segundo número es mayor, entonces se puede afirmar caray, sí, que el segundo número es mayor entre los dos números. Ok, ¿se cumple? Sí, Esa sí se cumple, ¿verdad? La 4.1 no se cumplió. La 4.2 sí se cumplió porque el segundo es mayor al primero. La Y es mayor que la X. ¿Cuál fue la salida? la salida fue que el número 6 es mayor. Ok, ¿y es correcto? Sí, Sí, ¿verdad? Porque el 6 es mayor que el 5. Ok. A ver, gracias. A ver, Mariana Ábalos, ¿anda por ahí? Sí. A ver, ayúdenos. La segunda tablita. ¿Qué pasó en la segunda tablita? Mm,
En la segunda tablita igual solicitamos dos números. El primero fue el menos 99 que está en X y el segundo el menos 222.2 que está en el Ajá. Esas fueron las Y instrucciones 1 y 2. ¿Y luego? Sí, sígale. igual ¿Qué pasó en la instrucción 3? ¿Mande? En la instrucción 3, ¿qué pasó? Pues dice que si el No la escucho. A ver, otra vez. ¿Sí me escucha? A Sí, ver, maestro. vamos a pedirle ayuda a Noemí Isabel. ¿Anda por ahí? Sí, prof. A ver, explíquenos qué pasa en el paso 3. Mm, ay. En la tablita 3. No, estamos en la tabla 2 y estamos ejecutando el paso 3 del algoritmo. me escucha. Se le resta 222.2. A ver, fíjese, tiene que pensar como maquinita, ¿sí? Haga de cuenta que usted es la computadora y sus instrucciones son el algoritmo. Ese algoritmo que está ahí escrito, ¿sí? Ya hizo el paso 1 y ya hizo el paso 2 y le dieron X y Y. X vale menos 99 y Y vale menos 222.2. ¿Qué tiene que hacer ahora? Encontrar un número. No. Fíjese, usted es una máquina, usted es la computadora. Tiene que ejecutar ese algoritmo que está ahí. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ya ejecutó el paso 1 y el 2. ¿Qué tiene que hacer ahora? No, usted no invente nada. Es más, no tiene que pensar, no tiene que decidir usted nada. Siga las instrucciones que vienen ahí. Paso 3, ¿qué tiene que hacer? Comparar el primer número con el segundo. Ya está pensando como humano. A ver, hágalo sencillo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la instrucción 3? En, Todos abusados, todos despierten. Esto es difícil la primera vez. A ver. Instrucción 3. Ejecute la instrucción 3. ¿Qué dice la instrucción 3? si el segundo número real es igual al primer número real. A ver, hasta ahí la detengo. Ajá. ¿Eso es falso o es verdadero? Falso. Falso, porque no son iguales, ¿verdad? Sí. Dice coma. Se regresa al punto 2. Ok. ¿Va a regresar al punto 2? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son iguales. A ver, vuelva a leer el párrafo.
Mm, mm, Si el segundo Si el número segundo número real, real es igual al primer número real, se regresa al punto 2. No, no se regresa al punto 2. ok, muy bien, no se regresa al punto 2. Bien, ya ejecutó la instrucción 3. Ahora ejecute la instrucción 4. Si el segundo número real es diferente. Mm, ¿Qué pasó? si se cumple ¿Se con la validan las condiciones o no? condición de que el primer número es mayor al segundo. La 4.1 no se cumple. A ver, espérame. Estamos en la 4. ¿Se Ok, validan las siguientes condiciones o no? sí se validan. Sí se validan. ¿Por qué? Porque son diferentes. Porque son diferentes, ¿sí? Es lo que está preguntando ahí, que si son diferentes. Muy bien. Ahora va con el 4.1. ¿Qué hace en el 4.1? Sí se cumple con la condición de que el primer número es mayor al A ver, ¿se segundo. cumple esa condición? ¿El No, primer número es mayor al segundo número? no. ¿Cuál es el primer número? Menos 99, ¿Cuál es el segundo número? menos 200.2, Menos 222.2. 222.2. Ahora, ¿el menos 99 es mayor que el menos 222.2? Sí. Sí. Bueno, ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Porque son negativos. Entonces el menos 99 es mayor que el menos 222, ¿sí? No estamos sacando valor absoluto, estamos preguntando si es mayor. Bueno, eso se cumple. Entonces, ¿qué se va a ejecutar? ¿Qué parte del algoritmo sí se ejecuta? el- No se preocupe, está difícil la primera vez. Trate de hacerlo, a ver, díganos. Sí se cumplió. El primer número es mayor al segundo, eso es verdadero. Entonces, ¿qué pasa? mm, Ahí dice, ¿eh? Ahí dice, usted no tiene que pensar. Esto es un ¿Se cumple la algoritmo para la condición? máquina. ¿Cómo? ¿Se cumple la condición? Ajá, sí, la condición sí se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Es verdadero. Sí, porque es verdadera. ¿Y entonces qué pasa? Arroja el número más grande. Ajá, pero ¿cómo dice ahí el algoritmo? En el algoritmo, ¿qué dice que pasa? Usted dijo arroja, pero el algoritmo dice de otra forma. Se puede afirmar Ajá, que el primer número es el mayor de los números y entonces, bueno, ajá, eso es lo único que pasa, lo que está en el entonces. Si la condición es verdadera, entonces, ¿qué sucede? Se se puede puede afirmar afirmar que el primer que el número primer es el número. mayor de los números. Punto. Hasta ahí termina la condición. ¿Sí? Ok, ¿Ok? ¿Sale? sí, Bien. Eso significa que en la salida aparece que el número 6 es el mayor. El número menos 99 es el mayor, ¿sí? Eso es lo que significa cuando dice que se puede afirmar. Ok. Ahora, vamos con la 4.2. ¿Qué pasa en la 4.2? si se cumple con la condición de que el segundo número es mayor al primer número, ¿Eso se cumple? no, No. Entonces, ¿qué cosa no se ejecuta?
la afirmación de que el segundo número es el mayor de los dos números. Muy bien, eso no se ejecuta, ¿sí? En la salida no va a aparecer que el segundo número es el mayor. ¿Ok? Ok. Vean, aunque para nosotros humanos con el paso 4.1 ya se terminaría todo, la computadora de todos modos hace el 4.2, ¿sí? No hay una Sí. instrucción antes que le diga fin, que aquí se acaba el algoritmo. Los va a ejecutar todos, ¿ok? A ver, ¿duda? ¿No? A ver. Rodrigo Lucas, ¿anda por ahí? Sí, profe. ¿Qué está pasando en la tercera tablita? Tal cual como va el algoritmo, se pide Ajá. otra vez un primer número real. Después se pide un segundo número real. El tercer paso que va a hacer la computadora es comparar si el segundo número real es igual al primero. Y en este caso, si son el mismo número real. Tienen ¿Y qué tanto el pasa? mismo valor como el mismo signo. Entonces, la computadora tiene que volver a regresar a solicitar un número del punto 2. En este Ajá. caso es el segundo número real, para que se pueda continuar. Ajá. ¿Y qué pasa en la prueba? Ya que en la prueba el primer número es 15 y el segundo número también es 15, Otra vez nos dieron un 15, ¿verdad? la computadora no puede seguir ni afirmar si uno es mayor que el otro, porque afuera necesitamos un número diferente. A ver. La computadora sí puede afirmar si un número es mayor que otro. Sí, pero bajo las condiciones que nosotros le pusimos, como va el algoritmo, Ajá. en el punto 3 dice que si son iguales, se vuelve a regresar al punto 2, por lo Ah, ok. cual ahí se queda en bucle, por decirlo así. Sí, o sea, la computadora sí lo puede hacer porque puede comparar números, pero esa no es su instrucción, Ajá, ¿sí? no, La no única es- instrucción de la computadora es verificar si son iguales, ¿ok? Ujú. Bueno, y resulta que sí son iguales y lo regresa otra vez al punto 2, ¿sí? Sí, Y vuelve a pedir un número real, ¿y qué le dan? otra vez el mismo número. Entonces, Otra vez le dieron un 15, ¿y ahora qué hace? en la tercera iteración le vuelven a poner otro 15 y otra vez, pues el algoritmo no puede continuar hasta que El llega algoritmo sí, fíjese bien, ¿eh? El algoritmo sí puede continuar. Continúa al punto 2, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Abusado. A lo mejor desde el punto de vista humano, de nosotros humanitos, pensamos que no puede continuar. Pero el algoritmo sí puede continuar. Puede estar dando las vueltas, todas las vueltas que quiera. Y el algoritmo está funcionando correctamente. ¿Ok? Sí. Bien. A ver, vamos con la cuarta. Ya no le dieron un 15, le dieron un 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Otra vez se tiene que seguir la serie de pasos como lo Ok. marca el algoritmo. ¿A qué paso vamos? Vamos en el paso 2, y es otra vez, ya que en la iteración 3 nos dieron un 15, Ajá. eso nos dice que nos regresamos otra vez al punto 2. Ya en la iteración 4, que dice solicitar un segundo número real, esta vez nos dieron un 10. Ujú. Volvemos a verificar en el paso 3 si ahora este número es igual que el primero. Ajá. En esta ocasión es diferente, por lo cual Ajá. podemos continuar al paso 4. ¿Sí? No se ejecuta la instrucción de regresar al punto 2, ¿ok? Sí, Eso no se ejecuta. no, porque en esta ocasión sí son diferentes. Muy bien. Y como ya terminamos de ejecutar la instrucción 3, ¿cuál sigue? Vamos a la instrucción 4. La 4. ¿Qué pasa en la 4?
Dice, si el segundo número real es diferente al primer número real, ¿Eso es ahora falso o es verdadero? en este caso es verdadero, si son Verdadero. diferentes. Entonces, ¿qué hace? Ahora se validan las siguientes condiciones. Muy bien, eso sí se ejecuta. ¿Sale? Vamos con el 4-1. Primero se tiene la condición de que se cumple con la condición de que el primer número es mayor al segundo. ¿Eso es falso o es verdadero? En este caso, la computadora nos va a decir que es verdadero, porque el primer número es 15 y el segundo es 10. Ok, entonces, ¿qué sucede? En este caso, dice que sí se cumple la condición. Sí, y si se cumple la condición, ¿qué sucede? Nos va a arrojar que el número 15 A ver, es... no invente las palabras. ¿Qué dice el algoritmo? Si se cumple, entonces, ¿qué sucede? Según el algoritmo. Se afirma que el primer número es el mayor de los números. Muy bien. Ok, ya Aún terminó de así, ejecutar la 4-1. ¿Qué la sigue? computadora va a seguir ahora con el paso del 4.2. Ok, ¿qué pasa en 4-2? Si se cumple con la condición de que el segundo número es mayor al primer ¿Esto es número, falso o verdadero? es falso. Es falso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se puede afirmar que el segundo número no es mayor, no es el mayor de los números. No. La condición fue falsa. Entonces, Sí. ¿qué sucede? Entonces no se puede afirmar. No. Porque eso dice que se afirma si en caso de que el segundo sea mayor. Bueno, pero no lo cambie por no se puede afirmar. Lo que va a suceder es que eso no sucede, eso no corre, no se ejecuta. Ok. ¿Ok? Sí. La condición es falsa, entonces no hago nada. ¿Ok? No puedo afirmar ni no afirmar. Simplemente no hago nada. ¿Ok? Sí. A ver, jóvenes, ¿dudas? No, maestro. Este ejercicio es bien importante porque es el entender cómo le dan órdenes a la computadora. ¿Sí? Yo sé que han visto películas en donde la gente le habla a las computadoras y obedecen, ¿no? Sí se puede hacer, pero ¿cómo le vamos a hacer nosotros en esta etapa? Le vamos a escribir instrucciones a la computadora. Y muchas de esas instrucciones van a consistir en una verificación de alguna condición. Si se cumple esto, entonces haz esto. Eso va a pasar mucho en sus programas, ¿ok? ¿Dudas? No, maestro. Seguros. Híjole, a ver, viene el difícil. A ver, despierten, pongan atención. Importante para todo el semestre, ¿sí? Si se les pasa este ejercicio, van a reprobar, seguro. ¿Ok? Por favor, pregunten. Si tienen dudas en cómo queda esto, pregunten. Tiene que ser claro, tienen que saber por dónde ir ustedes solitos. ¿Ok? Obtener el factorial de un número dado. El factorial de un número está dado por el producto de ese número por cada uno de los números anteriores hasta llegar a 1. El factorial de 0 es 1. Restricciones, el número de entrada debe ser entero y no puede ser negativo. ¿Sí? Solución. Ahí está la solución. Véanla. Cuando la lean, la primera impresión tal vez sea, ¿pero por qué está haciendo eso? Y lo que ustedes deben hacer es pensar y tratar de entender por qué alguien programó algo así para obtener el factorial. ¿Qué hubiera hecho yo para obtener el factorial de un número? ¿Sí? Fíjense, por ahí hay un error, pero vamos a tratar de sobrepasarlo. 1. Solicitar un número entero. ¿Les es lógico? Sí. Sí. ¿Verdad? Porque necesitamos un número para calcularle el factorial. Bien.
Creo que el primer paso es lógico y no tiene problema. Paso 2. Si el número entero es mayor a 0, regresar al punto 1. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué existe el paso 2? Para que no, bueno, es que no se puede hacer el factorial de números negativos. Ok, entonces Entonces- esto lo que está evitando es que me den números negativos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien, tiene razón de ser, es lógico, muy bien. Vamos entendiendo, ya entendimos 2 de los pasos, ¿sí? 2 de las instrucciones de 5, muy bien. Instrucción 3. Si el número entero es mayor a 0, se crea una variable entera contador, así se va a llamar, contador, ¿sí? Acuérdense que las variables tienen nombre y necesitamos variables para guardar números y necesitamos guardar números porque necesitamos acordarnos de ellos para hacer alguna operación. Bien, nos inventamos una variable que se llama contador. Eso lo podemos hacer en programación. Yo me puedo inventar una variable, ¿sí? Se llama contador. Que inicia en 2, o sea, vale 2 al principio. Y una variable entera factorial que inicie en 1. Esa es otra variable y se llama factorial. No tiene una característica especial ni nada, simplemente se llama factorial. ¿Ok? Y vale, ¿cuánto vale al inicio? 1. 1. A ver, les pregunto, ¿la instrucción 3 tiene sentido? ¿Es lógica? La verdad es que no, ¿sí? En este punto, uno no entiende por qué, pero ¿por qué inventa una variable contador y por qué inventa una variable factorial? Yo no hubiera hecho eso seguramente, no sé por qué lo hizo, no me imagino por qué lo hizo. Es lo que tal vez ustedes estén pensando, ¿sí? Alguien que ya haya programado va a decir, ah, pues sí, porque, pues lógico, pero es porque ya programó. Alguien que no ha programado, quizá no le vea mucha lógica a este paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es apagar ahorita un poquito esa parte de por qué no entiendo y seguir el algoritmo. Ok, vamos a seguir el algoritmo y si funciona, entonces voy a pensar por qué funcionó. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó en el paso 3? Se inventaron 2 variables. Una se llama contador, vale 2, y otra variable se llama factorial y vale 1. Paso 4. Si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, que en este caso se llama X, ahí en las tablas. Si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. 4.1. Se multiplica el valor de la variable contador con el valor de la variable factorial. El resultado se almacena en la variable factorial. Híjole, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi cerebro me duele. ¿Por qué? No entiendo por qué. Híjole, vamos a seguir a ver si esto funciona. 4.2. Se incrementa en 1 el valor de la variable contador. ¿Para qué? No entiendo. 4.3. Regresar al punto 4. ¡Qué barbaridad! Eso está peor. ¿Por qué se regresó? Ya iba a acabar. Ya nada más me faltaba el paso 5, pero se regresó al 4 otra vez. Y otra vez, si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. Y otra vez el 4.1, el 4.2 y el 4.3. ¿Sí? ¿Cuándo acaba esto? A ver, el paso 5. Si la variable contador no es menor o igual al número entero,
se muestra el resultado almacenado en la variable factorial. A ver, de ahí yo entiendo algo. El número que quedó guardado en la variable factorial, entonces ese es el resultado. ¿Ok? A ver, no. Bueno, le entiendo más o menos, pero no sé por qué está haciendo eso. ¿Qué hago? Bien, en estos inicios de su preparación para programar, lo que tienen que hacer es entender cómo está funcionando el algoritmo, ¿sí? Va a ser muy difícil que entiendan por qué lo hicieron así, pero vamos a empezar entendiendo cómo funciona el algoritmo. ¿Ok? A ver, ¿alguien nos va a ayudar para hacer la primera prueba de escritorio? A ver, está Rebeca Castellanos. ¿Anda por ahí? Oímos ruiditos. Rebeca, ¿sí está por ahí? Nada más le está pegando al micrófono. ¿Ya, Rebeca? Profe, ¿Sí? ¿sí? Sí, la oigo. ¿Sí puede hablar? Ya no la oigo. Otra vez ya la oigo. Hable. Hable. A ver. Qué barbaridad. A ver, no se puede. A ver. Minelli Velázquez Padilla. Aquí estoy, profe. A ver, señorita Minelli. Quiero que se convierta en un robotito, ¿sí? Usted es un robot. Ayúdeme a ejecutar este programa. Ok. Es lo que va a pasar, es lo que está pasando en la primera tabla, en la primera prueba de escritorio. ¿Sí? A ver, váyame diciendo, ¿qué pasa en cada instrucción? Instrucción 1. Pues se solicita un número entero, Ajá, ¿qué le dieron? el 0. El 0, es lo que está en X. Muy bien. X vale 0. ¿Qué sigue? Pues el punto 2 dice que si el número entero es menor a 0, regresar al punto 1. ¿Y qué? A ver, usted computadora, ¿qué va a hacer? Pues se cumple porque pues el 0, o sea, el número que arrojó no es menor a 0. Entonces, sigues. A ver, no le entendí. ¿La Sí, el punto condición 2 es dice que falsa o sí, es verdadera? es verdadera. Es verdadera, porque el número entero que es un 0 es menor a 0. No, pues es 0, es igual. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la condición? Sí se cumple la condición. No, Ah, no se cumple la condición, sí. el 0 no es menor que 0. Sí, Sí que no se cumple la condición. no se cumple la condición. Entonces, ¿qué cosa sucede? Se crea una variable entera, No. contador que inicia en 2. A ver, no se cumplió la condición. Entonces, ¿a qué instrucción brinca? A la 3. A la 3, ¿ok? Fíjese que hay una instrucción que dice regresar al punto 1. ¿Esa instrucción se ejecutó o no? No. No, muy bien, eso no se ejecutó. Bien, ya brincó usted a la instrucción 3. Ahora dígame, ¿qué va a hacer? Pues una vez que vemos que el número es mayor a 0, se crea la variable entera contador que A ver, inicia en 2 y una variable otra vez. entera. Yo le pregunto, ¿se cumple la condición?
Sí se cumple porque el número entero es mayor a 0. ¿Cuál es el número entero? El que nos arrojó en el número 2. ¿Y qué número es? El 0. 0. ¿0 es mayor a 0? Ah, no, no se cumple. Ujú. No se cumple, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué cosa no se hace? No se crea la variable entera contador. Que inicie en 2 y la variable entera factorial que inicie en 1. Nada de eso se hace. Ujú. Ok, ¿qué sigue? El punto 4 Ajá. dice que si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. A ver, ¿eso es falso o es verdadero? Pues sería falso, ¿no? Porque no se creó la variable entera contador del punto 3. Muy bien. Fíjese que ahí la computadora marcaría error porque estamos preguntando por la que si una variable contador es menor o igual a un número, pero esa variable no existe. Entonces, ahí la computadora simplemente se detendría y marcaría error, porque estamos tratando de usar una variable que no existe. ¿Sí? Ese es el error que les decía que tenía este algoritmo. ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué debería decir el punto 3 para que esto funcione? Que sea igual a 0. Mayor o igual a 0. A 0. ¿Sí? A ver, vamos a regresarnos al punto 3 y vamos a suponer, vamos a decir que ahí dice eso, que es mayor o igual a 0. Ok. ¿Ok? Vuelva a ejecutar la instrucción 3. A ver, dígame, ¿qué hace? En el punto 3 vemos que se arrojó el número 0, que es igual a 0. Entonces se crea la variable entera contador. A ver, que le inicia en regreso 2. otra vez. ¿La condición es verdadera? Sí, Sí, porque ¿por qué? estamos diciendo que es igual a 0. ¿0 es mayor o igual que 0? Sí, Sí, muy bien, es verdadero. Entonces, ¿qué se ejecuta? la variable entera contador Ok, y la ¿cuánto vale variable entera contador? factorial. ¿Cómo? ¿Cuánto vale contador? Tiene que iniciar en 2. 2, vale 2. Fíjese ahí en la tablita de la prueba de escritorio que dice contador y tiene un 2, ¿sí? Sí. Y hay otra variable que se llama ¿cómo? Factorial. Factorial, ¿y cuánto vale? 1. Ve ahí en su tablita, ahí le pusieron factorial vale 1, ¿sí? Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué hace? Vamos al punto 4 y dice que si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. Hasta ahí. ¿La variable contador es menor o igual al número de entrada? No, ¿Cuánto vale contador? 2, ¿Cuánto vale la variable de entrada? 1. No, ¿cuál es Es la 0, variable ¿no? de 0? No, ¿Sí? es 0. Ahora dígame, ¿2 es menor o igual que 0? No. Entonces, ¿qué pasa? No se cumplió la No se condición. cumple. ¿Qué cosa no se hace? Pues no, el 4.1, ni el 4.2, ni el 4.3. Ah, ni el 4.1, ni el 4.2, ni el 4.3 se van a hacer. Son como que pasos que dependen del otro paso, ¿verdad? Son subpasos. Entonces, nada de eso se va a hacer. Bien, ahora, ¿qué hace computadora? Vamos al punto 5, que 5. dice si la variable contador no es menor o igual, el ¿Quién? número entero se muestra el resultado almacenado de A la ver, variable factorial. otra vez. Si la variable contador no es menor o igual al número entero, hasta ahí. ¿Eso se cumple? ¿Es falso o es verdadero? Es verdadero porque es mayor. La variable contador, ¿cuánto vale? 2. Dice, ¿no es menor o igual a 0? Pues es verdadero porque no es menor ni es igual, es mayor. Ok, muy bien. Entonces es verdadero. Entonces, ¿qué pasa?
Se va a mostrar el resultado almacenado en la variable factorial, que sería ¿Cuánto vale 1. factorial? 1. 1. Entonces dice en la salida el factorial de 0 es 1. Muy bien. Terminó el punto 5. ¿Qué sigue? Otra prueba de escritorio. No. Su algoritmo. Después de la instrucción 5, ¿qué sigue? Ya nada, ¿verdad? ¿Ya terminó? No. ¿Ok? Se acabó el algoritmo. Bien. Ahora vea su salida. El factorial de 0 es 1. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Sí? Resulta que esa cosa de arriba tan rara funcionó por lo menos para el 0. ¿Ok? Pero cambiando la Cambiando parte. una parte, ¿no? Ok, Bien. A ver, muy bien, señorita, gracias. Le voy a pedir ayuda a alguien más, ¿sí? Bien, nos ayudó con el factorial de 0. A ver, ahora que... A ver, Samuel Candelaria Franco, ¿anda Sí, por ahí? sí, profe. A ver, ayúdenos a probar con un 1, cuando nos dan como entrada un valor 1, y tomando en cuenta la corrección que le hicimos al algoritmo, ¿sí? A ver, váyame diciendo instrucción por instrucción, ¿qué pasa? Bueno, primero solicitamos el número. Ajá, y le dan un 1. Lo guarda en una variable que se llama x, ¿sí? Ajá, sí. Y luego, Después, si el número entero es menor a 0, regresar al punto 1, pues no se cumple, entonces no se ejecuta. ajá, Si el número entero es mayor a 0, se crea una variable contador, entonces esa sí se va a ejecutar. ajá. ¿Cuánto vale contador? 2. ¿Y cuánto vale factorial? Factorial inicia en 1. Ajá, ¿cuánto vale? 1. 1, muy bien. ¿Qué sigue? Si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso, entonces no se va a ejecutar. Ok. ¿Qué sigue? Si la variable, bueno, entonces se procede al punto 5. Si la Ajá, variable contador no es menor o igual al número entero, se muestra el resultado almacenado en la variable factorial. ok. ¿Cuánto vale la variable factorial? 1. 1. Entonces va a decir que el factorial de 1 es 1. ¿Eso es Sí, correcto? sí, Sí funcionó, fíjense. Funcionó para el 0 y funcionó para el 1. ¿Ok? sí, sí, profe. Bien. Ahora nos va a ayudar alguien más. A ver. Ciclali Fabián, ¿anda por ahí? Sí, profe. A ver, ayúdenos con un 2 cuando nos hacen ejecutar este algoritmo con una entrada de datos que es igual a 2. ¿Qué pasa? Solicitar. A ver, paso 1. Paso 1, solicitar un número entero. Le dan un 2. ¿Qué sigue? Después de ahí dice, si el número entero es menor a 0, regresar el punto 1. ¿Qué va a hacer? Este paso no se ejecuta. Ok, no se ejecuta. Muy bien. ¿Qué sigue? 3. Si el número entero es mayor a 0, se crea una variable entera contador que inicie en 2 y una variable entera factorial que inicie en 1. Ok, ¿eso es falso o es verdadero? ¿Se cumple Es la verdadero. condición? Es verdadero, ¿sí? Porque Sí. el 2 es mayor que 0.
Entonces ya se inventó una variable que se llama contador y una que se llama factorial y que vale ¿en cuánto? El factorial vale 1 y el contador vale 2. Muy bien. ¿Qué sigue? Si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. ¿Eso es falso o es verdadero? ¿Se cumple o no se cumple? Sí se cumple. Sí se cumple, ¿verdad? Contador Sí. vale 2, es menor o igual que el 2. Fíjense que ahora sí se van a hacer las instrucciones 4.1, 4.2 y 4.3. En las pruebas anteriores no se habían ejecutado. Muy bien, entonces sí se ejecuta. ¿Qué sigue? Bueno, como sí se ejecuta, se realiza lo siguiente. Se multiplica el valor de la variable contador con el valor de la variable factorial y el resultado se almacena en la variable factorial. A ver, ¿qué multiplicación se hizo? El variable contador se multiplica 2 por 1. Ajá. Sería 2. Entonces, en la variable factorial quedaría 2. Sí, factorial ya vale 2. ¿Ok? Sí. Muy bien. Acuérdense de eso, váyanlo anotando. Eso es lo que se va anotando en la prueba de escritorio. Ahorita factorial ya vale 2. ¿Qué sigue? Después, dice, se incrementa en 1 el valor de la variable contador. Muy bien. ¿Cuánto vale contador ahora? Entonces, 3. 3. Acuérdense, contador ya vale 3. ¿Qué sigue? Regresar al punto 4. Muy bien, se regresó al punto 4. ¿Ahora qué hace? Dice, si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, ¿Eso es falso o es verdadero? es verdadero. ¿Cuánto vale contador? Contador vale 3. ¿Es menor o igual al número de entrada? Ah, no, es mayor. Es mayor. Entonces, Ya no se ejecuta. ya no se ejecuta nada de eso, ¿verdad? No, ya no. ¿Qué sigue? Y por último dice, bueno, no por último. Dice, si la variable contador no es menor o igual al número entero, se muestra el resultado almacenado en la variable factorial. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Se cumple o no se cumple? Eso es verdadero. La variable contador, o sea, un 3, no es menor que un 2, ¿verdad? Ujú. No es menor o igual que un 2. Entonces, ¿se muestra cuánto? 2. ¿2? ¿Es lo que valía factorial? Sí, era lo que valía factorial. Entonces, ¿el factorial de 2 es 2? ¿Es correcto? ¿Sí? Sí, sí es correcto. Correcto. ¿Ok? Sí funcionó. Ya funcionó para el 0, para el 1 y para el 2. Vamos a hacer la última prueba. Si funciona para el 3, yo diría que funciona ya para cualquier otro número. ¿Ok? Eso parece. A ver. Eduardo Uriel, Sí, profe, presente. ayúdenos a hacer la prueba con un 3. Ok, bueno, entonces el primer paso se solicita un número entero, que en este caso sería 3. ¿En qué variable se guarda? En X. En X, muy bien. Posterior a ello, bueno, se pasa al paso 2, que si el número entero es menor a 0, regresará al punto 1. Esto no se cumple, por lo tanto se pasa en el paso 3. Ujú. Y bueno, si el 3 nos dice que si el número entero es mayor a 0, se crea una variable. Bueno, como esto sí se cumple, podemos crear una variable entera que se llama contador, la cual inicia en 2, y una variable entera factorial, la cual inicia en 1. Ujú. Y esto, bueno, sí se cumple,
Por lo tanto, podemos pasar al punto 4. Lo cual dice que si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. Y como esto es cierto, se realizan los siguientes pasos. ¿Por qué es cierto? ¿Cuánto vale contador? Contador en este caso vale 2. ¿Es menor o igual a qué número le dieron? 3. 3. ¿Es menor o igual que 3? Sí. Sí, Bueno, es el menor. 2 es menor o igual que 3. Muy bien, entonces se realiza lo siguiente. Y ¿Ok? entonces, sí. Y entonces se realiza lo siguiente, que sería multiplicar el valor de la variable contador con el valor de la variable factorial. El resultado se almacena en la variable factorial. Como tenemos el valor de 2, se multiplica por el factorial 1, que tendríamos como resultado 2. Y ese resultado se guarda en el factorial, que sería 2. Muy bien. Ya una vez realizado esto, entonces pasamos al siguiente paso y que se incrementa en 1 el valor de la variable contador. Entonces pasamos en el contador de ser 2 a ser 3. Y posterior a ello regresamos al punto 4, en el cual nos dice que, otra vez lo mismo, si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. Como la variable contador es igual al número entero, que es 3, podemos proceder y realizar la multiplicación del valor de la variable contador con el valor de la variable factorial y el resultado almacenarlo en la variable factorial. Entonces, como en contador tenemos 3 y en el factorial tenemos un 2, podemos multiplicar 3 por 2, que es igual a 6, y ese valor se almacena en la variable factorial. Y se incrementa en 1 el valor de la variable contador. Entonces pasamos en contador de tener un valor 3 a un valor 4 y regresamos al punto 4. Ahora, si la variable contador es menor o igual al número de entrada, se realiza lo siguiente. Como esto no se cumple, dado que 4 no es menor o igual que 3, pues se pasa al paso 5, en el que si la variable contador no es menor o igual al número entero, se muestra el resultado almacenado en la variable factorial. Y como esta condición se cumple, que la variable contador no es menor o igual al número entero, bueno, se muestra el resultado, el cual es 6. Ok. ¿Y 6 es factorial de 3? Sí. Muy bien. Sí. Entonces funcionó, ¿verdad? Sí. A ver, ahora fíjense, ¿se empiezan a imaginar por qué está hecho así el algoritmo? Sí. Sí, un poquito a lo mejor, ¿verdad? Cada vez que mientras más grande sea el número, más vueltas da. Y yo tengo que jugar con los valores de las variables. Yo le tengo que decir a la computadora cuándo sumar, cuándo multiplicar, qué tiene que hacer, qué tiene que comparar. Yo le tengo que decir todo, cómo se tiene que hacer. ¿Ok? La computadora no puede tomar esas decisiones solita. Necesita que le demos algo como esto para que pueda calcular el factorial de un número. La computadora, por supuesto, no sabe que está calculando el factorial de un número. Simplemente está ejecutando nuestras instrucciones. El único que sabe que esto significa que es el factorial de un número somos nosotros. ¿Ok? A ver, díganme dudas. No más. ¿No? Este es el difícil, ¿eh? Ahorita me conformo con que sepan seguir las instrucciones, ¿sí? No les voy a pedir en este momento que sean capaces de armar un algoritmo como este. Va a ser algo difícil ahorita. Apenas estamos empezando. Después sí lo van a poder hacer. Pero deben ser capaces de seguir las instrucciones como si ustedes fueran un robot, una computadora.
para que se imaginen cómo lo tiene que ejecutar la computadora, ¿ok? No inventen nada, no supongan nada, no completen nada, solamente lo que está ahí escrito. Bueno. De tarea les va a quedar el ejercicio 1 y el ejercicio 2 que siguen para terminar ya la práctica, ¿sí? Y hasta ahí llegamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. No, profe. Sí, maestro. ¿No? A ver, permítame tantito. Aguilar, Altamirano, Alvarado y Álvarez me ayudaron a hacer encuesta la vez pasada, ¿sí? Sí, profesor. Por favor, Ábalos y Vadillo, ¿están por ahí? Sí, maestro. Ayúdenme a hacer la encuesta de esta práctica, por favor. ¿Ya saben cómo? Sí, ya habíamos hecho igual una la semana pasada. ¿A ustedes ya habían hecho? Ajá, es que la semana pasada Sí, es hicimos cierto. práctica 1 y 2. Entonces, a ver, Aguilar, Altamirano, Álvarez, Alvarado, Ábalos y Vadillo. Más bien le toca a Caballero y Cabrera. ¿Andan por ahí? Sí, maestro. Caballero y Cabrera, ¿sí? ¿Los dos? Sí, maestro. Bueno, no sé si caballero. Caballero sí, Cabrera. No, Cabrera sí. Caballero no sé. No he Ah, contestado. Caballero. Caballero, Rojano, Diego. Ahí está Diego Cabrera. Profe. Caballero, Rojano, Diego. No está, ¿verdad? Caballero creo que no. Bueno, no he contestado. Bueno, Calixto. Sí, profe. Sí. Ayúdeme, ¿no? Para hacer la encuesta, por favor. No tengo una duda, profe. ¿Me podría recordar tu número de lista? Híjole, casi no le oigo. A ver, otra vez, un poquito más fuerte. ¿Me podría recordar qué número de lista era? Ah, su número de lista. Sí, por favor. Permítame.